En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles creó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. El 22 de noviembre, un pequeño grupo de políticos afines a Plutarco Elías Calles se reunieron en la casa de Luis L. León, en Londres 156 de la Ciudad de México, para iniciar los trabajos de organización del PNR. Fungiendo como primer presidente del comité directivo Plutarco Elías Calles, Luis L. León como secretario general y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. El 5 de enero de 1929 se convocó a una convención que se llevaría a cabo el 4 de marzo de ese mismo año en la ciudad de Querétaro para formalizar los estatutos de la nueva organización y presentar al candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario surgió en 1929 como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. El PNR sería en consecuencia la institución más poderosa para la competencia política y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público. Concebido como un partido de masas y con la intención declarada de tutelar en los derechos de los trabajadores, promovió un creciente ascenso en la participación política por medio de movilizaciones populares, reclamaba una mayor participación en los asuntos del Estado y la más equitativa distribución de la riqueza. De inicio, un carácter netamente socialista al partido en contra de los elementos de centro derecha y extrema derecha que estaban proliferando en el país a raíz de los movimientos fascistas en Europa. En 1936 se creó como aglutinante del movimiento obrero la Confederación de Trabajadores de México, conocida como CTM, y 2 años después, para el ejidal, la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Más adelante, en 1943, se constituiría la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, conocida como CENOP, con lo que el partido configuraría una estructura general representante de los sectores obrero, campesino y popular, además de un grupo que integraría el ala militar del partido, la que sería parte del mismo hasta el año de 1946. Nueve años después, en 1938, luego del rompimiento entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en el cual participaron varios miembros distinguidos del partido, como el expresidente Emilio Portes Gil, se realizó un cambio en las directivas del partido a nivel nacional y en sus filas se incluyó a varias centrales obreras del país que hasta entonces estaban oficialmente fuera del partido, y se cambió el nombre de la institución por el de Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Surge el sistema de partidos en México, ya que la presencia absoluta que mantenía en el escenario político nacional se ve cortada a partir de 1939 con la entrada de partidos políticos que en su mayoría se formaban temporalmente bajo el auspicio y con la finalidad de lanzar la candidatura de alguna persona a la presidencia de la República, como fue el caso de la Unión Nacional Sinarquista, aunque también surgieron partidos cuya presencia ha durado muchos años, como el caso del Partido Acción Nacional, la mayoría de estos clasificados por el mismo PRI como partidos con ideologías y principios opuestos a los postulados de la revolución. La estabilidad lograda hasta entonces iba de la mano con el predominio del PRI, que sustituyó al PRM en 1946. Sometido a fuertes presiones y exigencias para la preservación y conquista de los espacios del poder público. Además, el PRI enfrentaba el cambio generacional obligado por el envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria para abrir el paso al poder a civiles que en educación universitaria. El PRI gobernante superó las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha que aparecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la Guerra Fría. En 1947 el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de las mujeres de votar y ser votadas en cualquier elección. Sin embargo, estas medidas no impidieron el surgimiento de movimientos de inconformes que eran notables ya en los años 50 y más aún durante la década de los 60.
En las elecciones federales de 1952, Miguel Enríquez Guzmán denunció falta de limpieza en las elecciones que lo enfrentaban a Adolfo Ruiz Cortines del PRI. Eso produjo una oleada de protestas que en varias entidades de la República fueron reprimidas con violencia por el gobierno de Miguel Alemán. En un intento de dar salida legítima a la oposición, finalmente el PRI permitió la pluralidad de partidos en 1963, cuando el presidente de México, Adolfo López Mateos, apoyó la introducción de los diputados de minoría. El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política no se asentaron definitivamente hasta la reforma electoral de 1977. A partir de entonces se encausa la resistencia política por la legalidad y los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La medida tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el PRI no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial, con serio riesgo para su legitimidad. Esta reforma electoral fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de los derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México hacía una tímida abertura a la pluralidad democrática. Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI inició una agenda de cambios que tendrían un impacto en la estructura económica y política del país. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público. En estos no se registraron episodios de represión masiva y las matanzas violentas estuvieron circunscritas al ámbito rural. El PRI, junto con sus antecesores directos, el PNR y el PRM, logró retener para sí el gobierno de México desde el sexenio de Plutarco Elías Calles, controlando el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República e incluso el Poder Judicial. La alternancia del 2000 ocurrió con la necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias y para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. También perdió simpatías debido al escándalo denominado Pemex Gate, en el que quedó evidente el desvío de fondos por conducto del sindicato petrolero hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, candidato por el Partido Revolucionario Institucional en el año 2000. En la elección del 2 de julio de 2006, el PRI sufrió su más grave crisis política al perder por segunda ocasión consecutiva la presidencia de la República, quedando en un tercer lugar en la preferencia electoral con 9.3 millones de votos. El candidato Roberto Madrazo Pintado no fue capaz de ganar en ningún estado del país, pese a tener gobernadores en 17 entidades. El PRI ganó 5 estados en la elección de senadores y 65 de 300 distritos electorales. El conflicto más fuerte que marcó la derrota de Roberto Madrazo fue con la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la profesora Elba Ester Gordillo, quien aún siendo secretaria general del CEN del PRI, propició la creación del partido Nueva Alianza, al igual que el TUCOM, conformado en ese entonces por el coordinador de los senadores del PRI, Enrique Jackson, el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, el gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, y el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez. Hoy, el Partido Revolucionario Institucional ha regresado al poder tras la victoria de Enrique Peña Nieto en la contienda presidencial. Luego de 12 años de mantenerse como oposición, el PRI ocupa la presidencia de la República y la mayoría en las cámaras de senadores y diputados federales, así como la mayor parte de las gubernaturas y alcaldías. A sus 84 años de creación, se enfrentará a cambios en sus principios básicos y estatutos que le lleven a enfrentar las reformas estructurales que requiere el país. Seamos todos parte de este gran movimiento de cambio y que a ganar el 1 de julio, con ello se signifique también
la victoria para todo México. ¡Que viva el pueblo de Campeche! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!